Esto no empieza con una explicación. Empieza con una sospecha incómoda. Si miras con honestidad tu vida, hay situaciones que no se repiten por casualidad. Cambian los nombres, los lugares, las circunstancias externas. Pero la sensación interna es la misma decepción, el mismo desgaste, la misma pregunta silenciosa al final del día. ¿Por qué siempre termino aquí? Durante mucho tiempo te dijeron que era mala suerte, que elegiste mal, que esta vez simplemente no salió bien. Pero si fuera suerte, no habría coherencia. No habría una lógica invisible conectando los puntos. Y sin embargo, la hay. Lo que se repite no es el evento. Es la estructura interna desde la que decides, reaccionas y toleras. La mente no busca felicidad. Busca continuidad. Busca confirmar lo que ya conoce, incluso cuando eso duele. Por eso no necesitas creer conscientemente que mereces poco para vivir experiencias que lo confirmen. Basta con que tu inconsciente esté acostumbrado a cierto tipo de vínculo, de esfuerzo, de sacrificio, de vacío. Este video no es para motivarte. Es para colocarte frente a un espejo que no suele mostrarse, porque el verdadero punto de quiebre no ocurre cuando algo externo cambia, sino cuando reconoces el patrón que te estaba usando como escenario. Y cuando eso sucede, algo se rompe por dentro. No con ruido, con claridad. El primer error es pensar que repetimos patrones porque no aprendimos la lección. En realidad, los repetimos porque el cerebro confunde lo familiar con lo seguro. Lo conocido genera una falsa sensación de control. Aunque duela, al menos es predecible. Y la mente prefiere un dolor conocido a una incertidumbre que no sabe manejar. Aquí es donde muchas personas se traicionan sin darse cuenta. No eligen lo que desean, eligen lo que reconocen. El mismo tipo de relación, el mismo tipo de exigencia, el mismo rol emocional. No porque lo quieran, sino porque su sistema nervioso lo identifica como territorio conocido. Este es el punto clave que casi nadie te dice. Mientras algo te resulte emocionalmente familiar, seguirá pareciendo lógico. Aunque te desgaste, aunque te apague, aunque se repita una y otra vez con distintos rostros. El patrón no se mantiene por ignorancia, se mantiene por comodidad psicológica. Y hasta que no veas esto con total honestidad, seguirás llamando destino a lo que en realidad es hábito interno. Existe algo aún más profundo que la repetición del comportamiento, la repetición de la identidad. No solo haces lo mismo, te ves a ti mismo siempre desde el mismo lugar. El responsable es un guión interno que no recuerdas haber escrito, pero que sigues interpretando con absoluta fidelidad. Este guión se formó mucho antes de que pudieras cuestionarlo. En momentos donde necesitabas adaptarte, encajar, protegerte o sobrevivir emocionalmente. No fue una elección consciente, fue una respuesta inteligente para ese momento de tu vida. El problema es que el inconsciente no distingue pasado de presente. Lo que una vez fue útil, hoy puede estar limitándote sin que lo notes. Por eso hay personas que, incluso cuando logran oportunidades reales de cambio, sienten una incomodidad extraña, como si estuvieran ocupando un lugar que no les corresponde. No es inseguridad, es coherencia con una identidad antigua que aún dirige sus decisiones desde las sombras. El patrón no te pregunta si quieres seguir repitiéndolo, simplemente te empuja a actuar de formas que confirman quién crees ser. Y cada confirmación refuerza el guión. Así se crea el círculo cerrado. No repites porque no puedes cambiar. Repites porque cambiar implicaría traicionar una versión de ti que tu mente aún considera necesaria para sobrevivir. El quiebre empieza cuando dejas de preguntarte qué estás haciendo mal y comienzas a observar qué historia interna estás defendiendo sin darte cuenta. En ese momento aparece una incomodidad distinta, más silenciosa, más lúcida y peligrosa para el patrón. Hay algo que suele frustrar a quienes empiezan a ver sus patrones con claridad. Creen que al comprenderlos, al ponerles nombre, al analizarlos con lógica, deberían desaparecer. Pero no ocurre así. Y no es un fracaso. Es una ley profunda del funcionamiento psíquico. La conciencia no desactiva automáticamente lo que fue aprendido a nivel emocional. El patrón no vive en tus ideas, vive en tu cuerpo, en la tensión que aparece antes de decir que no, en la urgencia por agradar, en la incomodidad que surge cuando todo parece ir bien. Por eso puedes entender perfectamente lo que te ocurre y aún así repetirlo en el momento decisivo. Aquí se revela una verdad incómoda.
Muchos patrones sobreviven porque están reforzados por una emoción conocida. El miedo, la culpa, la expectativa, incluso la frustración, funcionan como anclas. Son señales internas que el sistema reconoce como familiares y, por lo tanto, seguras. Mientras intentes cambiar solo desde la explicación racional, el patrón seguirá teniendo ventaja. No porque sea más fuerte, sino porque juega en otro nivel. El cambio real comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a observar cómo esas emociones guían tus elecciones sin pedir permiso. Este es el punto donde la mayoría se detiene, porque avanzar implica tolerar una sensación nueva, actuar sin el respaldo emocional habitual. Y esa ausencia se siente como vacío, como pérdida de identidad. Pero en realidad es el primer espacio donde algo distinto puede emerger. En los momentos que más importan, no decides con la mente consciente. Decide tu memoria emocional, esa parte silenciosa que no razona, pero recuerda con absoluta precisión cómo se sentía el pasado, y frente a una situación actual, busca reproducir esa misma tonalidad interna, aunque el resultado vuelva a ser el mismo. Por eso, ante una oportunidad diferente, muchas personas sienten una alarma inexplicable. No porque sea peligrosa, sino porque es emocionalmente desconocida. El cuerpo no reconoce ese escenario como propio, y entonces empuja a tomar decisiones que restablecen lo familiar, incluso si eso significa perder algo valioso. Aquí ocurre una inversión peligrosa. La lógica queda subordinada a la sensación. No eliges lo que te conviene, eliges lo que calma momentáneamente al sistema. Y ese alivio breve refuerza el patrón. No porque sea correcto, sino porque es reconocible. Este mecanismo explica por qué alguien puede prometerse no repetir una historia y aún así volver a ella con otro rostro. El patrón no persigue resultados, persigue coherencia emocional. Mientras no sepas distinguir entre calma y crecimiento, entre seguridad y expansión, seguirás tomando decisiones que parecen racionales, pero están guiadas por recuerdos no resueltos. Cuando comprendes esto, algo se reordena. Ya no te juzgas por repetir. Empiezas a escuchar qué emoción está tomando el control en cada elección. Y ese acto de observación comienza a debilitar el automatismo que antes parecía inevitable. Hay una razón incómoda por la que los patrones persisten, incluso cuando nos hacen sufrir. En el fondo, siempre ofrecen una recompensa. No es una recompensa evidente ni agradable, pero es suficiente para mantener el ciclo activo. El inconsciente no funciona con moral, funciona con beneficios psicológicos. A veces la ganancia es confirmar una identidad conocida. La persona que siempre se esfuerza más, la que da sin recibir, la que lucha en silencio. Otras veces, el premio oculto es evitar una responsabilidad más grande, la de cambiar, sostener algo nuevo, habitar una versión de ti que ya no puede esconderse detrás del sacrificio o la queja. Repetir también puede dar una sensación de control. Si ya conoces el final, al menos no te sorprende. El dolor esperado resulta menos amenazante que una posibilidad abierta. Y así, sin darte cuenta, prefieres una herida familiar a una incertidumbre que podría transformarte. Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar, porque rompe con la narrativa de víctima. No para culparte, sino para devolverte poder. Mientras no veas qué estás obteniendo al repetir, el patrón seguirá pareciendo externo, impuesto, inevitable. Cuando identificas la recompensa oculta, el ciclo empieza a perder sentido. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de justificarse internamente. Y cuando algo ya no tiene justificación, comienza a debilitarse desde dentro. Los patrones no solo influyen en lo que haces, influyen en dónde terminas. De forma silenciosa, van seleccionando los entornos que refuerzan la misma historia interna. No es casualidad que ciertos espacios, personas u oportunidades aparezcan una y otra vez. Hay una coherencia invisible entre lo que llevas dentro y lo que permites afuera. Esto no tiene que ver con atraer o manifestar. Tiene que ver con filtros. El patrón actúa como un lente que destaca lo familiar y vuelve irrelevante lo que no encaja con tu narrativa interna. Por eso algunas oportunidades pasan frente a ti sin generar reacción. No porque no sean valiosas, sino porque no coinciden con la identidad que el patrón está intentando preservar. También explica por qué, incluso cuando entras en un entorno distinto, terminas ocupando el mismo rol emocional. El contexto cambia,
pero la función interna se repite. El patrón no busca escenarios nuevos, busca confirmación. Mientras no seas consciente de este filtro, seguirás creyendo que el problema está afuera, en las personas, en el sistema, en la mala suerte. Pero el verdadero punto de intervención no está en cambiar de lugar, sino en observar desde qué lugar interno estás interpretando lo que ocurre. Cuando ese lente comienza a hacerse visible, algo cambia. No el mundo de inmediato, sino tu forma de habitarlo. Y esa diferencia altera lentamente las decisiones que antes parecían automáticas. Cuando un patrón permanece inconsciente, el precio no se paga de golpe. Se paga en pequeñas pérdidas acumuladas. Energía que no vuelve. Entusiasmo que se apaga. Confianza que se vuelve prudencia excesiva. No duele lo suficiente como para reaccionar, pero desgasta lo necesario para normalizar la renuncia. Aquí ocurre algo sutil y peligroso. Empiezas a reducir tus expectativas para no sentir frustración. Te adaptas, te explicas, te convences de que así es la vida. Y esa adaptación silenciosa es la señal más clara de que el patrón está ganando terreno. No porque te domine, sino porque ya no lo cuestionas. Con el tiempo, lo repetido se vuelve identidad. Ya no dices, esto me pasa, dices, yo soy así. Y cuando el patrón se fusiona con la imagen que tienes de ti mismo, cualquier intento de cambio se siente como una amenaza. No al resultado, sino a tu sentido de coherencia interna. Este es el verdadero costo de no mirar hacia adentro. No la repetición en sí, sino la reducción progresiva de lo que consideras posible para ti. Y cuando lo posible se achica, la vida también lo hace. El quiebre no comienza con una gran decisión. Comienza cuando notas, sin justificarte, en qué punto exacto empezaste a conformarte. Ese reconocimiento no es cómodo, pero devuelve algo esencial, margen interno para elegir distinto. Un patrón no pierde poder cuando lo atacas, sino cuando deja de cumplir su función. El momento decisivo no es externo ni dramático, es interno. Ocurre cuando reaccionas de una forma que tu sistema no esperaba, no mejor, no más correcta, simplemente distinta. Hasta ese punto, el patrón vive de la previsibilidad. Sabe qué emoción activar, qué pensamiento justificar, qué acción empujarte a tomar. Pero cuando te permites quedarte un segundo más en la incomodidad, sin corregirla, sin huir, sin repetir la respuesta habitual, algo se desorganiza por dentro. El automatismo se queda sin cierre. Ese instante suele venir acompañado de una sensación extraña. No es alivio, no es seguridad. Es una claridad silenciosa que incomoda al ego pero libera a la conciencia. Ya no estás reaccionando para volver a lo conocido. Estás observando sin obedecer. Aquí comienza el verdadero debilitamiento del patrón. No porque desaparezca, sino porque deja de ser incuestionable. La repetición ya no se siente inevitable, se siente opcional. Y cuando algo se vuelve opcional, pierde su autoridad. Este punto no se fuerza, se reconoce. Y una vez que lo reconoces, ya no puedes volver a llamarlo mala suerte. Después de ese quiebre interno aparece un desafío nuevo. No hacer algo diferente, sino sostener la incomodidad de no volver a lo anterior. El patrón siempre intenta reactivarse cuando detecta vacío. Cuando no hay una respuesta automática, surge una sensación de inestabilidad que muchos interpretan como error. Aquí es donde casi todos retroceden, no porque no quieran cambiar, sino porque confunden incomodidad con peligro. Pero crecer no se siente seguro al principio. Se siente extraño. El cuerpo pide regresar a lo conocido, incluso cuando ya sabes que eso te limita. La transformación real no consiste en buscar confianza, motivación o claridad. Consiste en entrenar la capacidad de permanecer presente sin recurrir a la respuesta habitual. Aprender a tolerar un estado emocional que aún no tiene nombre. Ese estado es el terreno donde se forma una referencia interna nueva. Cuando sostienes esa incomodidad sin justificarla ni anestesiarla, el sistema aprende algo distinto. Aprende que no pasa nada grave si no repites. Y ese aprendizaje, silencioso y profundo, vale más que cualquier afirmación consciente. Aquí el patrón empieza a perder fuerza de forma estable, no por lucha, sino por desuso. Lo que antes se activaba automáticamente, ahora necesita permiso, y ese permiso ya no llega tan fácil. La verdadera libertad no es que todo salga bien. Es darte cuenta de que, en el momento en que el patrón intenta activarse, ahora hay un espacio.
Un instante breve pero decisivo, donde ya no reaccionas por inercia, sino que eliges desde presencia. Ahí ocurre el cambio más profundo. No te conviertes en otra persona. Dejas de ser dirigido por una versión antigua de ti. Las situaciones pueden parecer similares, pero tu posición interna ya no es la misma. Y esa diferencia altera todo el recorrido. Elegir distinto no siempre se siente bien. A veces se siente vacío, torpe, incluso solitario. Pero ese malestar ya no viene del pasado, viene del presente abriéndose. El patrón pierde su fuerza final cuando entiendes que no necesitas eliminarlo, solo dejar de obedecerlo. En ese punto, la historia deja de repetirse. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú ya no cumples el mismo papel. Y cuando el rol cambia, el guión deja de tener sentido. Esto no fue mala suerte, nunca lo fue. Fue un patrón esperando ser visto. Y ahora que lo has reconocido, la elección vuelve a estar en tus manos. Si este contenido resonó contigo, no lo dejes aquí. La claridad que aparece cuando reconoces un patrón es frágil si no se refuerza. El inconsciente vuelve a cerrar filas cuando no se le da continuidad a la conciencia. Por eso, no se trata solo de entender, sino de seguir observando. Quédate cerca de este espacio, si quieres profundizar en estos procesos con honestidad y sin discursos vacíos. Suscribirte no es apoyar un canal, es recordarte que este nivel de mirada existe y está disponible cuando la mente intenta volver a lo automático. Comparte este video con alguien que siempre dice que tiene mala suerte. A veces, una sola idea sembrada en el momento justo abre una grieta suficiente para que la repetición empiece a romperse. Aquí no prometemos soluciones rápidas. Prometemos algo más raro y más valioso. Conciencia que no se apaga cuando termina el video.